Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de nutrición y rendimiento laboral. ¿Qué tiene que ver la nutrición con el rendimiento laboral y cómo podemos hacer y cuál sería la mejor nutrición para cada tipo de trabajo? Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy y quiero ya nomás ver nuestra placa que nos indica, nos ayuda a entender un poquito el tema que vamos a hablar. Según la Organización Mundial de la Salud, una alimentación adecuada y la práctica de actividad física en funcionarios o trabajadores puede incrementar los niveles de productividad en un 20%. La buena nutrición es clave para mejorar el rendimiento laboral, tanto física como intelectualmente. Comer bien es sinónimo de rendir más en el trabajo. Y nosotros invitamos a una especialista en este tema. Ella es licenciada en nutrición humana, especialista en salud pública y administración hospitalaria, tiene posgrado en marketing y gestión estratégica en ventas, masterado en innovación didáctica para ciencia y tecnología, coach ontológico profesional, experta en programas de alimentación y nutrición laboral, docente universitaria, conferencista nacional e internacional. Le damos la bienvenida a la licenciada Doris Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vivi, un gusto de acompañarles nuevamente y con un tema tan interesante. Justamente todos nosotros pasamos mucho más tiempo del que pasamos en nuestra casa en un entorno laboral y qué mejor que este sea un entorno laboral saludable. Bueno, y ahí entra también ya desde el vamos, te digo, ¿y cómo vamos a comer sano si salimos de la casa? Tenemos que llevar toda nuestra comida y todo. Mucha gente no quiere hacer eso, no tiene tiempo porque hay que cocinar antes. Hay muchas personas que se levantan, no sé, a las 4 de la mañana a cocinar su comida todos los días. Es un esfuerzo que hay que hacer. ¿Hay algún tip así para que sea más fácil? Bueno, en realidad hay varios y ciertamente como vos estás indicando y a la gente que nos está viendo se estará sintiendo así como se siente identificada. Me levanto a las 4, llego, muchas veces hay personas que después de esperar el colectivo o igual en nuestro tráfico si tiene un móvil propio llega muy tarde como para decir preparo ahora. Sin embargo, como todo en esta vida es interesante entender primero que nada el objetivo que tenemos, Vivi. Entonces una vez que tengamos ese objetivo, definir los pasos y muchas veces es el compromiso, o sea, la motivación puede faltar, pero si la disciplina y el compromiso está, es que vamos a poder. Claramente hoy vamos a hablar de cosas así que sean más válidas y sencillas y también es el entorno que tiene que cooperar. O sea, no es solamente una decisión mía, por ejemplo, quiero tomar agua, pero si mi entorno laboral me prohíbe levantarme o me prohíbe tener un termito enfrente mío, ese entorno laboral no está siendo saludable ni cooperante a mis compromisos o decisiones. ¿Cambió algo en eso, en los entornos laborales en general? Porque sé que hay lugares súper agradables de trabajar y hay otros lugares que son mucho más estrictos en ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Hay alguna ley, hay no sé, algo que haya hecho mejorar? Sí, de hecho que hoy día tenemos incluso una nueva certificación que es desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Qué implica esta certificación? La de entorno laboral saludable. Entonces, esto que hace es como una ISO de las industrias alimentarias, por decir, en donde el empleador y el colaborador postulan para ser un centro laboral saludable. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto también alza un poco el estatus de la empresa, de la compañía y claramente al ser certificado esto se promociona. Entonces, desde esa mirada sí cambió porque no teníamos, es una certificación de este año, 2024, en donde ya se está implementando y ya existen empresas certificadas y la idea es que estas sean de ejemplo para otras. Entonces, cuando hablamos de un entorno laboral saludable certificado, hablamos también de productividad. Claro, por supuesto. Es que cuando uno trabaja en un lugar donde se siente a gusto, donde se siente cómodo, donde tiene cerca comodidades, valga la redundancia, uno trabaja mejor. El ser humano es así, obviamente. No te estamos contando nada nuevo, pero sí, a la vuelta del corte, la licenciada nos va a ir explicando muy, pero muy bien cómo
influye y cómo debería ser ese entorno laboral para tener un mejor rendimiento y para estar con una muy buena nutrición. Volvemos ya. Bueno, continuamos nuestro programa con nuestra invitada, la licenciada Doris Villalba, hablando de nutrición y rendimiento laboral. Tenemos varios materiales preparados por el equipo de producción, licenciada, y queremos ya compartir contigo y con los televidentes este primer material. Los tiempos actuales pueden llevarnos a tener hábitos poco saludables. En ocasiones, el horario laboral y el estrés de la vida diaria pueden llevarnos a tener hábitos alimentarios deficientes o no suficientemente compensados con actividades saludables como el ejercicio físico. Más del 75% de la población activa se alimenta fuera de la casa, a veces sin opciones saludables. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que todos coincidimos en que la mayor parte de nosotros pasa un tiempo afuera. Y cuando tomamos la decisión, el problema, y en nuestro guaraní sería el paá que encontramos, es que, bueno, quiero comer saludable, pero resulta que me voy, en el comedor no existe algo, una opción así, me cuesta llevar o alrededor tampoco puede estar lo que me indica muchas veces. Incluso pacientes en el consultorio dice, por favor no me pongas algo específico porque no voy a encontrar. Entonces, en primer punto es importante justamente potenciar quizás que el trabajo, la compañía tenga un programa de salud y nutrición laboral, o sea, comprender desde esa mirada. El tema del estrés que mencionaba también el material, el estrés que significa en realidad aplicar tensión, aplicar presión, y es una presión que sufrimos todos, tanto en lo físico, en lo mental, en lo emocional. ¿Esto qué pasa? El cuerpo tiene un mecanismo de reacción, tanto fisiológico como psicológico. El estrés viví es bueno, ¿verdad? Porque eso nos hace mantener alertas, pero cuando pasan los límites, entonces ahí una de las respuestas fisiológicas, por ejemplo, es sube la presión arterial, aumenta la glucosa y se sube de peso también, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, el material habla de una realidad. Entonces, ante esta realidad es que tenemos que definir bien qué hacer, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos con, bueno, no hay y listo, y sigo empeorando mi condición de salud, ¿verdad? Pero esto del comedor, de las comidas, de la posibilidad que un trabajador en su oficina o donde sea que esté, tenga acceso a comida saludable, en algunos lugares se da y en otros no, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos otros no? Ahí es donde yo quiero centrarme, porque no existe una legislación, no existe una ley, no existe una ordenanza municipal que diga que en los lugares donde hay gente trabajando tiene que haber esto, lo otro, para su bienestar. Ok. Bueno, en primer punto, recordar también que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene una dependencia llamada de Seguridad y Salud Ocupacional desde el año 2013 y que justamente se ocupa de que el trabajo preste los derechos fundamentales que tiene el colaborador de toda empresa. Entonces, es interesante conocer esto, en donde ahí tenemos los derechos del tiempo de almuerzo, de la pausa, de la carga horaria. Si bien no existe quizás una obligación que exista un comedor en el ámbito, dependiendo también de la cantidad de colaboradores que exista, entonces el tiempo. Y ahí sí es interesante aprender a elegir las opciones que tenemos. O sea, no justamente siempre tiene que ser un grillé con ensalada, ¿verdad? Porque ahí es donde te aburrís. Y segundo, mucha gente dice, yo lo que accedo es a un guiso, ¿verdad? Entonces, ese guiso tiene carbohidratos necesarios para que vos sigas tu otra parte de la jornada laboral. Tiene proteínas, que es carne. Entonces, allí lo ideal sería que tomemos conciencia y le agreguemos verduras crudas. Siempre hay una opción en donde nos vamos, en donde se puede encontrar las verduras
también que sean accesibles a nosotros. Por ahí yo no digo colocarle verduras que estén como muy altas en precio según la temporada, pero es importante esa parte de las fibras. En ese momento del almuerzo, si nos excedemos en los carbohidratos o en los postres, los azúcares, ¿qué va a pasar? Hay una suba de la glucosa, el páncreas genera insulina y luego ¿qué pasa? Baja esa glucosa de repente y ahí hay fatiga, nervios, no te concentras. El piracutú y viste, ese opau cuando llegas a la tarde porque estamos con un humor terrible. Entonces, lo que elijamos en el almuerzo, tanto de comer como de beber, va a determinar mi productividad de la tarde y mi relacionamiento con mis compañeros de trabajo. Y también dependiendo de qué tipo de trabajo sea. Porque si es un trabajo manual que implica mucha fuerza, levantar cosas, mover, qué sé yo, obviamente la alimentación tiene que ser algo que tenga más fuerza también, ¿verdad? Y un oficinista que está sentadito ahí con su computadora necesita menos. Totalmente. Cuando hablamos de centros laborales, hablamos de un centro laboral que tiene dependencias administrativas u operarias, una fábrica, por ejemplo. Entonces, donde el tiempo incluso es reducido para el tiempo de almuerzo y claramente que la atención es más necesaria aún en esas personas, la energía y la atención. Entonces, ahí es donde se estila que sí o sí ese colaborador tenga una sugerencia o al menos haya como un patrón de alimentos. Si vamos a ir a lo que tiene que ser, a lo ideal, debería de hacerse un diagnóstico de las personas que son operarias y calcular la energía que requiere. Cuando hablamos de fábricas, sí o sí casi se tienen comedores, ¿verdad? O por lo menos un servicio tercerizado. Entonces los menús normalmente vienen con una distribución de más carbohidratos quizás, si es lo que se requiere, de proteínas, se evitan las frituras, la exageración de jugos a lo mejor o de alimentos procesados y toda la razón, o sea, todos nosotros necesitamos una alimentación diferente, no solamente en calorías, sino en tipo de nutrientes. Si hay personas que trabajan, por ejemplo, en un ambiente donde hay químicos, donde requiere un mayor cuidado, su alimentación de más cuidado todavía. Por ejemplo, antioxidantes, fibras, el sueño es súper clave para esas personas. Y más que nada me ha tocado, por ejemplo, trabajar en empresas a través de programas de salud y nutrición laboral y hay colaboradores que son bombitas de tiempo, Vivi. ¿A qué le llamamos eso? Colesterol elevadísimo, triglicérido elevadísimo, presión arterial elevada y están manejando, por ejemplo, un vehículo. De hecho, que me ha tocado lugares en donde nos llamaron porque el chofer sufrió un evento cardiovascular en pleno manejo, por ejemplo. Y ahí es donde dicen los empleadores, hagamos algo, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Bueno, eso sería fantástico que todos los lugares tengan un consejo de una nutricionista, ¿verdad? Para los colaboradores. Que se da más en lugares donde tienen muchos tipo fábricas y todo, ¿verdad? Pero de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, Vivi, de empresas multinacionales, es como una obligación. Ellos tienen que tener su dependencia de medicina laboral o hoy día también ya hablamos del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Eso sí que ya es una regla en las universidades, en las empresas nacionales, multinacionales. Y bajo esa dependencia está lo que serían los programas de salud y nutrición laboral, en donde lo primero que se hace es un diagnóstico. A ver, veamos en esta empresa, el doctor en casa, vemos en el doctor en casa cuánto es la presión arterial, entonces se hace de todos, ¿verdad? Veamos sobrepeso, a ver, él pasa bien, ahí más o menos, ahí espectacular, ahí, acá no miremos. Entonces, ahí cuando tenemos ese diagnóstico es que decimos, bueno, ¿y con qué seguimos ahora? Esto se le presenta normalmente a los directivos y también ahí es interesante que el jefe de talento humano, que hoy ya se llama el encargado de talento humano, antes el jefe de recursos humanos, porque ya se le quiere dar un rol diferente, ya no es el trabajador, sino es el colaborador. El término también precede al concepto que queremos hoy día. Entonces ahí se les explica, este colaborador no te está rindiendo, está viniendo ciertamente, pero él está teniendo un presentismo. Viene, se le debe pagar un salario, pero no produce, porque no se puede concentrar, a lo mejor está con anemia, es una persona súper irritante que densifica el ambiente de trabajo, pero a lo mejor esta persona está deshidratada y no sabe que solamente es tomar agua. Esta persona a lo mejor está con presión arterial elevada y como nunca se tomó, entonces reitero, es como que también trabaja el clima laboral.
Claro, claro, súper interesante. Bueno, ¿tenemos tiempo de ver el otro material? Vamos. No saltarse las comidas. La alimentación y la nutrición están fuertemente ligadas al funcionamiento biológico del organismo. Mucha gente sale de casa sin tomar nada. Este mal hábito conlleva enfermedades y una bajada del rendimiento a corto plazo. Saltarse una comida, especialmente el desayuno o el almuerzo, genera hipoglucemia, lo que reduce el periodo de atención y ralentiza el procesamiento de información. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, doctora. ¿Es tan así? Bueno, justamente ese es un tema controversial hoy día, porque cada organismo es diferente. El estándar, y cuando hablamos a lo mejor de escolares, adolescentes, es una regla, hay un periodo de crecimiento, desarrollo. Ahora bien, cuando hablamos de adultos, es interesante entender también que existe la individualidad bioquímica de esa persona y la situación y el diagnóstico de esa persona. Por eso es que quizás me estás diciendo por el tema del ayuno intermitente. Entonces hay personas que van al trabajo siguiendo su ayuno intermitente, pero su cuerpo les permite. Ahora hay personas que fisiológicamente les va a avisar que esa glucosa está baja ya cuando están manejando, entonces automáticamente con esas personas podemos saber que no debería de saltarse el desayuno. Sin embargo, por decir, en los programas, reitero, en los que estoy haciendo, o la experiencia en el consultorio, hay pacientes que te dicen, yo no puedo desayunar antes de salir de mi casa porque me da malestar y no puedo y llego con náuseas al trabajo. Entonces lo que hace esta persona es probablemente tomar agua, tomar té, mate, y en el trabajo tiene un momento en donde realiza ahí su desayuno. Ahí lo que es importante es con qué rompe el ayuno, ¿verdad? Más que nada. Y reitero, cada persona es diferente, no justamente tiene que ser regla, porque hay personas que al contrario, eso le va a descomponer, diríamos nosotros, para llegar al trabajo. Pero sí es importante que si no está haciendo ayuno, bueno, tenga unos horarios establecidos, porque si llega al trabajo y no puede, por ejemplo, pensar, no se puede concentrar, quiere decir que hay glucosa que le está faltando a ese cerebro. Sí, no, por eso porque hay gente, quería hablar de eso, porque hay gente que no puede desayunar. Y otras personas que están súper acostumbradas a desayunar y después comenzaron porque se puso de moda el tema del ayuno intermitente y se sienten bien con el ayuno intermitente. Es como que le da más claridad, le da más energía. Obviamente toman café, toman té, toman agua, tereré, qué sé yo, durante todo el día hasta su almuerzo, por ejemplo. Perfecto. ¿Verdad? ¿Y cómo se rompe el ayuno? El ayuno. Bueno, lo ideal, cuando hablamos primeramente de ayuno intermitente, es interesante entender que está bueno que lo hagas si está bajo el seguimiento de un profesional que te habilitó para eso. ¿Cómo te habilita para eso? Con tus resultados, tus últimos resultados, tu perfil lipídico, tu hemograma completo, tu glucosa. Entonces, listo, podemos hacer, ¿verdad? Entonces, lo ideal para romper el ayuno es que sea equilibrado, entiéndase, mucha grasa saludable, que puede ser a través de maní, aguacate, almendra, nueces. Un café negro, si es que hay un problema de estimulación cardíaca no necesaria o que se presenta con hipertensión, descafeinado, o otras infusiones, por ejemplo, un tostado de soja, de maíz, hay ahora también, o a lo mejor cocido. Entonces, una infusión. La gente que la lactosa le hace mal, no lo hace con leche, bebidas vegetales puede cortar si es lo que quiere. Ahí tenemos ya, vamos completando. Y la proteína siempre está bueno que venga del huevo. Perfecto, ahí está. Bueno, hacemos un corte, me indican, y volvemos enseguidita. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema nutrición y rendimiento laboral, pero me surgió una consulta en el corte porque estábamos hablando del desayuno y del ayuno y todo esto. Y antes, por lo menos, cuando nos íbamos al colegio,
nos obligaban a desayunar, quieras o no quieras, te haga bien o te haga mal, porque ¿cómo te vas a ir al colegio sin desayunar? Ahora, ¿qué se hace con los chicos que les hace mal desayunar, le da náuseas y todo? ¿Qué es lo que recomienda hacer? Bueno, ahí es importante de vuelta el caso y también la situación de ese niño. Si hay un niño que está con bajo peso o desnutrición, probablemente sea esa su condición misma la que haga ese malestar y en rechazo de los alimentos. Sin embargo, si no sucede eso, habrá que ver qué hora cenó. Habrá que ver también si de repente qué tipo de alimento le estamos ofreciendo, alto en azúcares, a lo mejor hay algo que no le agrada. Normalmente los desayunos en nuestro país son de un club, es decir, blanco y negro, ¿verdad? Sí. Entonces es el teté que le llamamos en casa con el pan. Y probablemente eso es una ingesta muy elevada de carbohidratos a temprana. Entonces se le puede probar un jugo, ¿por qué no? O sea, un batido frutal, proteico, que pueda tener una bebida vegetal, leche, una banana, o sea, ir cambiando. O directamente hay escuelas que tienen su desayuno también. Cuando hablamos justamente de escuelas públicas o subvencionadas, está el desayuno que se sirve. Entonces acá siempre es importante la individualidad y ver que ese niño, porque no miente, ¿verdad? Porque normalmente haces eso y puede terminar en algo peor si es que se le fuerza, ¿verdad? Perfecto. Bueno, eso fue un paréntesis. Ahora volvemos a nuestro tema nutrición y rendimiento laboral y tenemos este material que vamos a compartir, por favor. La alimentación saludable no debe ser ajena al ámbito laboral. Más si tenemos presente que el trabajo ocupa más de la mitad del día de un empleado. Una buena alimentación en el ámbito laboral mejora el rendimiento, reduce el ausentismo y los errores al realizar las funciones. Un trabajador mal alimentado encontrará dificultades para mejorar su calidad de vida. Es así mismo, y ahí quizás quiero hacer una acotación también. Muchas de las empresas y los responsables de la administración, de finanzas, se preocupan en contratar auditorías, muchas veces de alto costo, organización, método, pero se olvidan de algo fundamental que es la alimentación, el bienestar de ese colaborador. ¿Por qué digo el bienestar? Porque en realidad el bienestar trata también de no solamente los alimentos, sino el ambiente, que haya un bebedero cerca, que yo pueda entender que mi empresa se preocupa por mi bienestar, por la gestión de mis emociones, me mande o me ayude en el tema de análisis, que es lo que menos tenemos hay veces en Paraguay. Entonces, ese es un punto interesante. Análisis bioquímicos, ¿verdad? Que muchas veces la gente no conocemos nuestros números porque dice, no tengo. Sin embargo, hay empresas que una vez al año no empiezan el año sin tener los resultados bioquímicos, el chequeo de todos. Entonces, por ese lado, quizás, si el que está viendo es lo que llamamos el empleador o el encargado de una compañía, interesante entender que si te preocupas del bienestar del colaborador, eso puede aumentar tu productividad. Y ciertamente es un derecho que este colaborador tiene. Entonces, es así como dice el material, no solamente que el ausentismo, porque una cosa es que falte, pero creo que es más terrible que esté y que no te rinda. El presentismo. Eso me pareció tan... No había escuchado antes. Sí, casi no. Porque la gente no analiza. Está, pero marcó, vos le ves, está en su oficina, está haciendo lo que tenga que hacer, pero no lo logra, ¿verdad? No lo logra, y no porque no quiera, sino realmente a lo mejor es una persona que está constantemente cansada, puede ser que tenga anemia, es una persona que está siempre lánguida, que tenga astenia, o sea, un cansancio exagerado. A lo mejor esta persona tiene la glucosa por debajo de los límites. Es una persona que le duele la cabeza todo el tiempo, está deshidratado. Es una persona que está por debajo del peso porque no come la proteína que tiene que comer o no está recibiendo los nutrientes. O simplemente casi no consume fibras, entonces está constantemente estreñido. Esto hace que tenga un malestar. O sea, todo lo que comemos o lo que no afecta en nuestro relacionamiento y nuestra productividad. Perfecto. Bueno, y vamos a ver el otro material que nos habla de la capacidad de trabajo que está directamente proporcional a la alimentación.
La capacidad de trabajo es directamente proporcional a la alimentación. El rendimiento laboral desciende cuando la alimentación es deficiente y, en lo que a trabajo físico se refiere, puede llegar a disminuir un 30% respecto al desarrollo normal. Existe una estrecha relación entre alimentación saludable, seguridad laboral y productividad. Para incrementar una mayor motivación laboral, capacidad física y mental, concentración y sensación de agrado, se debe contar con una ingesta equilibrada de alimentos. Así mismo, y esto cómo lo llevamos a la práctica, porque acá es interesante entender que muchas cosas son fáciles, sin embargo, por eso se dice también que la información es poder. Si el colaborador no sabe que está con dolores articulares y que debería elegir una piña en vez de a lo mejor una fritura o un sándwich de empanada, porque esa piña tiene bromelina que le va a desinflamar las articulaciones y le va a hacer sentir mejor. Pero si no sabe, no puede tomar esa decisión. O si el colaborador no sabe que una banana pudiera ayudarle a mejorar su humor. Entonces, por eso es que es importante, primero que nada, de que se tenga un espacio. Si no se tiene a lo mejor el presupuesto, una charla en ciertas ocasiones, la textualización de los espacios, entiéndase, no te olvides de tomar agua, ya comiste tu fruta hoy, cosas que el jefe de talento humano no puede desconocer de su importancia. Entonces, con cosas sencillas que estén ahí todo el tiempo recordando, o en el baño que haya algo que yo le suelo llamar el pipímetro. Entonces, donde le indique que el color de su orina le está diciendo si está hidratado o deshidratado. Y si está deshidratado, puede tener dolor de cabeza y estar de mal humor. Entonces, en el baño ya el mismo colaborador dice, bueno, está un poco amarillo, me tengo que ir a tomar agua. Y tiene que haber dispensarios, a lo mejor sorteos de Hopis, una alarma que diga ya tomaste agua. O sea, hay cosas, no justamente se necesita mucho presupuesto, más que nada se necesita gestión y decisión para eso. Claro, qué interesante eso. Y hay lugares acá en Paraguay que hacen, no digo las multinacionales que ya vienen con esa impronta, sino acá, en paraguayos. Sí tenemos varias en realidad. En la experiencia personal tengo a cargo 3 de ellas y son nacionales. Y una de ellas, por ejemplo, este año implementó algo súper lindo, Vivi, que es que el programa le incluye gimnasio gratis. Y es súper lindo, tenemos un grupo, son operarios de fábrica, entonces ellos terminan o se van a las 5 de la mañana al gimnasio en grupo. O sea, es como de amigos, del trabajo van y se motivan y se pasan en el grupo. Acá el poderoso, acá, ¿verdad? Y hacen. Entonces, eso en realidad, o sea, en lo personal es súper motivacional para el que está a cargo de eso, el jefe de talento humano, es el gerente de responsabilidad social también el que involucra esto. Y la verdad que el resultado está siendo mejor que si solo hay charlas y planes de alimentación. Entonces, es como un todo. Y este año ellos dijeron, vamos a hacer gimnasio. Y fue una inscripción voluntaria hasta un cupo y pasó el cupo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que querían ir al gimnasio, por ejemplo. O sea, pero esta empresa hizo que se vayan a un gimnasio ya hecho o hicieron un gimnasio. No, esta empresa es nacional y no cuenta tampoco con ese recurso, pero sí se dispuso un presupuesto para que el programa le cubra la cuota de un gimnasio por 6 meses. Entonces, al colaborador que se decide no le sale nada y hay un concurso. Y es más o menos la idea, es que quien pierde hábitos que no están acorde a un estilo de vida saludable, gana. Entonces, los nombres siempre tienen de alguna manera, eso pierde quien gana o cosas así. Entonces, hay un concurso. Quien asiste a la charla tiene un punto. Quien logra su objetivo de peso, porque algunos lo que quieren es aumentar masa y no justamente bajar grasa, entonces tiene otro puntaje. El que asiste al gimnasio todos los días, un sellito del gimnasio, ¿verdad? Y se van así. Y es súper motivacional. Qué lindo. Otra empresa, por ejemplo, que ya tiene por 2º año consecutivo y es nacional también, logró, por ejemplo, ubicarse entre los lugares que más desean los paraguayos trabajar. Entonces ellos dijeron, tiene que ver el programa, ¿verdad? Sí. Qué genial, me encanta eso. Realmente es motivador y porque muchas veces la gente no va a hacer gimnasia o por falta de dinero, ¿verdad? Porque es plata que tiene que salir. Y después ya todas las excusas, ¿verdad? El tiempo, esto, lo otro. Pero si tu trabajo ya te facilita eso, es genial. Bueno, felicitaciones a las empresas que están haciendo eso. Hacemos un corte, ¿les parece? Acá vamos a hacer un poco de ejercicio ahora, ¿eh? Y volvemos enseguida.
importante es todo lo que nos está contando nuestra invitada, hablando de los ambientes laborales, que no solamente tienes un ambiente agradable, muchas veces la gente va al trabajo y no quiere trabajar en eso, ¿verdad? Hay mucho estrés o bueno, es el trabajo que consiguió, es lo que hay, no es realmente lo que su vocación le dice que tiene que hacer, pero el bolsillo le dice quédate acá porque ganas bien. Entonces ya se comienza mal de alguna manera, porque ya es una obligación que vos te vas a hacer el trabajo y pensás en lo que te van a pagar para seguir, ¿verdad? No es que estás disfrutando de tu trabajo, que sería lo ideal. Entonces eso ya estresa y eso ya hace mal y eso ya engorda y eso ya desestabiliza todo. Pero si una empresa hace lo que nos estaba contando la licenciada, de hacer que el ambiente sea lo más agradable posible para el colaborador, evidentemente la gente se va a sentir mucho mejor. Sí, de hecho que comparten, por ejemplo, en sus redes sociales, uno de los lugares donde vos te das cuenta que el colaborador está como aprobando esa actividad cuando comparten. Claro. ¿Y por qué comparten? Con esto del gimnasio que te dije, por ejemplo, salen del trabajo y se van juntos. Porque ciertamente el tema del dinero, ¿verdad? Es como vos decís, por eso es limitante, pero también hay veces que uno no se quiere ir sola o solo. Sí. Entonces, fíjate, terminan la jornada laboral, se cambian y se van al gimnasio porque se elige un gimnasio cercano a la zona laboral y bueno, y ahí se quitan fotos y se van, y claro que es una competencia, entonces eso hace que les encante volver, que empiece, que llegue el día siguiente para eso, ¿verdad? Y después llegan súper desestresados a su casa también, porque volver del trabajo, todo con la argelería que podés tener del día laboral, te vas al gimnasio y ya se pasó también. Y esa fue también un poco la apuesta, porque así como dijiste, la hormona del estrés, el cortisol elevado, que hace que sea obesogénica, ¿verdad? Pero las hormonas del placer, ¿verdad? Entiéndase, endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina, se generan también con la actividad física. Qué genial, me encanta. Bueno, veamos este otro material, por favor. Alimentarse en un lugar adecuado. Los alimentos son importantes para la buena salud y la productividad, pero lo ideal es que se puedan consumir en un ambiente tranquilo y agradable. Hacerlo en un medio limpio y tranquilo no es un lujo, es fundamental para favorecer el estado de ánimo, la salud, la seguridad y la eficacia de los trabajadores. Sí, esa es como un issue, un pero que muchas veces llegan y dicen, sí, vos me decís esto, pero en mi trabajo primero nos dan 20 minutos y tiene que ser ahí en mi escritorio o no tienen. Entonces, ahí quizás es entender también, bueno, las decisiones que tomamos. Nos ha tocado trabajo en donde la vaquita era para comprar frutas, por ejemplo, porque una vez que hay un cambio de mentalidad y compartimos con el otro y ponemos de moda el cuidarnos, es más fácil. Entonces, y ahí empezaron a crear como un espacio, una mesa. Sin embargo, ya gran parte hoy de las empresas tienen, si bien no tienen un comedor, por lo menos tienen un espacio donde hay un microondas, un hornito, algo para que el colaborador se vaya o caliente la comida o por lo menos se siente. O en un patio. Lo importante es que ese momento sea para una alimentación consciente, solamente comer. Esa es la idea. No estar con otras cosas allí, ¿verdad? Así mismo. Perfecto. Otro material súper interesante que habla justamente de lo que ojalá todos los ambientes laborales contaran con un profesional de nutrición. Veamos. Un profesional de nutrición en el ámbito laboral. Actualmente se sabe que la obesidad se convirtió en una epidemia mundial debido a que pasamos gran parte del día en el trabajo. La intervención de un profesional de nutrición en el ámbito laboral sería una buena estrategia para contribuir al bienestar de empleados y empleadores. Además de relacionar la nutrición al rendimiento laboral, también son importantes la inmunidad y la actividad física. Totalmente de acuerdo, y ahí comentar quizás una linda noticia. Muchas veces las personas solamente desconocen y por eso quizás no actúan. Este profesional puede ser que visite para charlas, puede ser que esté a cargo de un programa de salud y nutrición laboral o
ahora que te comentamos al principio del programa que existe una certificación, la buena noticia es que podés solicitar también este servicio al Ministerio de Salud. IPS también cuenta con un programa que es donde se va a un bus con una nutricionista y otros profesionales a dar charlas, hacen también toda la parte de a lo mejor control de glucosa, o sea, es una alianza. Y el Ministerio de Salud incluso hace una alianza con el centro de salud cercano al trabajo. Qué bueno. Entonces ahí se pueden hacer campañas de vacunación, esto no le sale nada a la empresa, es cuestión de gestión. Entonces ahí también te decidís a que tengas un programa de seguridad y salud ocupacional y a partir de ahí contactás con las empresas, en este caso públicas, que también hacen ese tipo de alianzas. ¿Y por qué no las alianzas público-privadas? ¿Verdad? También existen empresas que tienen desarrollado o tienen su nutricionista. Entonces vos le solicitás que se vaya a dar una charla a los colaboradores e incluso llevan muestras de lo que sería un refrigerio saludable, ¿verdad? Claro. No, es súper interesante y sobre todo enfocarlo de esa manera, ¿verdad? De que el que está trabajando, el colaborador de esa empresa, primero se sienta cuidado, mimado, ¿verdad? A la pucha, se preocupan de la salud de todos nosotros. Obviamente para que trabaje mejor, ¿verdad? Pero se preocupan. Enfocar de esa manera, que cada uno entienda el valor de prevenir enfermedades, el valor de tener una vida saludable y que la vida saludable se debería poder llevar también dentro del trabajo. Totalmente, bajo esa mirada, que es una inversión y no un gasto, el que va a estar haciendo el jefe, el director de la compañía, si logra instalar un programa y la cultura del bienestar en el trabajo. Claro, claro. Bueno, y el resultado de esto, licenciada, en las empresas que vos trabajás o que asesorás, contarnos cómo era antes, cómo es después. Hay gente hay gente que no quiere saber nada de eso. Algún colaborador que dice no es lo mío y sigo comiendo lo que quiero. Sí. ¿O cómo de es? hecho que los que son parte del programa son de inscripción voluntaria. Sí. Eso también es importante porque no se les puede obligar a ninguna persona. Entonces, por ese lado ya hay una voluntad. Por el otro lado, comentarte que existen trabajos de proyectos de grado, de tesis, en donde comparan un centro laboral que no tenga un programa con otro que sí. Entonces, esto es nuevo, por ejemplo, de la universidad que estuvimos viendo el año pasado, y lo que vimos es, primero que nada, que hay un conocimiento muy diferente de los colaboradores que tienen un programa versus los que no. Entiéndase qué tipo de fruta, qué es la hipertensión, qué es la diabetes, cómo me cuido. Entonces, imagínate un poco tener esa información y llevarla a la casa versus un colaborador que no lo hace. También se ve diferencias, por ejemplo, en el estado de salud, entiéndase, la pérdida de peso. Me tocó en una cooperativa específicamente gente que perdió 20 kilos con el programa. Dios mío. Solamente con decisiones y a través suyo su familia, porque se van a la casa y cuentan. Entonces sí, definitivamente hay una diferencia entre una empresa que tiene y una que no, y hay una diferencia entre la empresa que tiene en su antes y en su después, tanto en la productividad y como este último caso que conté, que incluso mejoró el clima laboral. Qué maravilla, qué lindo tema estamos tocando en el programa de hoy. Porque siempre hablamos de nutrición, que es la base, obviamente, para tener una buena salud, del estilo de vida saludable y todo, pero muchas veces uno dice, bueno, eso puedo hacer cuando salgo del trabajo, en esas horas que me quedan y en mi casa. Pero durante la mayor parte del tiempo que uno está trabajando o yendo a trabajar, porque también ahí hay que agregarle 2 horas por lo menos entre ir y venir y todo eso, y aún más. Qué interesante y qué buena noticia nos traes, licenciada. Y no sé si puedo sumar algo que me estaba olvidando, pero que me parece muy lindo también en el tema de lo sólido que vuelve la relación de los colaboradores. ¿Y a qué me refiero? En el grupo de WhatsApp que tenemos en el programa, por ejemplo, hay personas que a veces dicen, chicos, no puedo y estoy nerviosa y me voy a comer, y el resto que le dicen, no vaya a abandonar, mira, puedes tener esta opción, entre ellos, sin la intervención del profesional. O sea, entonces, ¿qué hace esto? Es más sólida incluso la amistad, porque la amistad que te aporta cosas buenas, esa es la que tenemos que elegir. Entonces, por ese lado también considero que lo que hace es mejorar el relacionamiento y el nivel de amistad que tienen los colaboradores entre sí. O sea, por donde lo mires, es positivo. Es bueno. Así mismo, sí. ¿Y qué se hace con los tercos o tercas que no quieren? Porque esto se anotan gratuitamente, voluntariamente, pero no sé,
uno que dice, no, que me van a venir ahora a cambiar mi estilo, yo así nomás soy. ¿Qué pasa con esa gente? Sí, existe, y de hecho bueno, es interesante entender que uno de los materiales decía la parte motivacional importa muchísimo. Siempre vas a tener, como en todo ámbito, personas que boicotean incluso. No es solamente que no le gusta a ellos, sino boicotean el famoso kepi, o vos mañana ya vas a volver otra vez a comer, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Sin embargo, ahí siempre gana lo otro, ¿verdad? Van cambiando, y siempre lo que digo también, cuando una persona dice no quiero hacer, no es un momento. Entonces nosotros le llamamos etapas de cambio de Prochaska en salud, donde una persona rechaza totalmente, esa persona está en precontemplación, entonces se usan otros métodos, se les vuelve a hablar, se ve la manera, y cuando uno decide, ahí sí se puede seguir, pero si no, en realidad, bueno, no conviene. Y sí, claro, que no te boicotee, claro, eso es el claro. ¿verdad? Pero me imagino que después, al ver el resultado en los compañeros que sí están siguiendo esto, al verles que están más contentos, que están más, se van todos juntos al gimnasio, o que adelgazan, o que están, escucharles que están bien, también les puede motivar, ¿verdad? Me encanta, gracias por esa aclaración, porque ciertamente nos ha pasado también. Bueno, hay un cupo de 50, supongamos. Sí. Entonces se hace, y en el primer mes viene ya la gente, no hay más lugar, yo me quiero inscribir ahora, porque ve. Entonces ahí muchas veces no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Se espera al siguiente llamado y ahí se inscriben, porque claro, está eso que vos decís, que todos nosotros nos movemos primero que haga el otro, a ver si, ¿verdad? Y eso les motiva. Entonces, por eso es tan importante el éxito en un grupo. Perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, ¿les parece? Volvemos ya. Bien, y ahora vamos con las consultas, las preguntas que ustedes enviaron en las redes sociales del Doctor en Casa, y que justamente la licenciada va a poder responderlas. A ver, por favor. ¿Qué alimentación se recomienda a las personas que trabajan donde hay químicos u ondas electromagnéticas de alta frecuencia? Bueno, si bien, a ver, no hay como un protocolo específico, sí es importante que estas personas, ya sea que el lugar de trabajo coincida con las ondas electromagnéticas altas o una parte de exposición a químicos, lo primero es que haya un departamento, o sea, ahí no es puede que, es obligatorio que haya un departamento de seguridad y salud ocupacional para la prevención de riesgos, de accidentes, y ahí hablamos de toda la parte física, por ejemplo. Y sí, en ese caso, estas personas tendrían que tener una guía. Tiene que ser alta en frutas y verduras por los antioxidantes que estos requieren, por la exposición que tienen. Ellos más que nadie tienen que cuidar la calidad del sueño, donde hay una reparación celular, ¿verdad? Evitar exponerse a otras sustancias nocivas aparte de las que ya reciben. Entiéndase, cuidado con el alcohol, evitar todo lo que es tabaco, sustancias nocivas, porque está incrementando, y ahí estamos hablando de riesgos más fuertes aún, ¿verdad? Entonces, esta persona, mucha fruta y verdura, grasas de buena calidad, ya mencioné hace rato, reitero, aguacate, maní, los que accedas, si puedes acceder a almendras, mucha agua para hidratarse y para eliminar las toxinas, tratar de tener una calidad de sueño interesante, mejor gestión del estrés, porque ese estrés, toxinas más lo que está expuesto de repente, y claramente respetar y usar lo que se les indica también como protectores, porque muchas veces es el mismo colaborador que infringe en una falta y no se pone las orejeras, no se pone el equipo, no usa los cuidados necesarios para tocar algún producto. Entonces, estas personas más que ninguna otra debería tomar en serio lo que es la parte de prevención y los cuidados fuera de ese entorno incluso. Perfecto. La siguiente consulta. ¿Qué debe tener en cuenta una persona con una enfermedad crónica sobre su alimentación en el trabajo?
Bueno, ahí hablamos de las enfermedades crónicas, que son la mayor y principal causa de muerte en el mundo y en Paraguay. Entiéndase, en Paraguay 1 de cada 2 sufre hipertensión arterial, 7 de cada 10 sobrepeso o obesidad. O sea, estamos hablando que estas enfermedades crónicas sí o sí son trasladadas en el lugar de trabajo. Entonces, todo lo que dijimos y sobre todo buscar no las excusas, sino la manera. Entonces, si tengo la milanesa, si tengo el guiso, le agrego verduras crudas. Evito los jugos procesados, los jugos incluso naturales, porque realmente en el momento que tomo ya hay más que sabor. Entonces, agua, cambio, a lo mejor evito el azúcar, evito la ingesta excesiva de golosinas, postres. Tomar aquello que sé y es básico y es fácil de hacer y no frustrarme porque no me puedo suplementar con todas las cosas que quiero. Entonces, empezá haciendo lo que sí podés y que es básico. Caminar, tomar agua, comer frutas y verduras. Perfecto. La siguiente consulta, por favor. Si no se puede preparar la comida para llevar al trabajo y las opciones disponibles no son muy saludables, ¿con otros hábitos se puede cuidar la salud? Sí, es un todo, sin embargo, allí claramente va a tener que comer, o sea, porque sí o sí comemos. Claro. A lo mejor no podés preparar y habrá que analizar por qué no puedo preparar. ¿Será que me debería de levantar a lo mejor 1 hora antes? Y para levantarme 1 hora antes debo dormir un poco antes. Entonces, es también, ¿vale este esfuerzo mi salud? Me pregunto, me miro al espejo. Y porque muchas veces la pregunta, ¿vos le querés a tu hijo? Sí. ¿Y le cuidas? Sí. ¿Te fuerza a cuidarle? No. ¿Vos te querés a vos? Sí. ¿Y te fuerza a cuidarte? Sí. Entonces, ahí hay una incoherencia, ¿verdad? Sí. Entonces, por ese lado, quizás hacerse esa pregunta y bueno, y empezar haciendo. Me encantó. Bueno, última consultita. A ver, ¿hay alimentos o bebidas que pueden afectar el comportamiento además de la productividad? Sí. A ver, el ejemplo, por ejemplo, si como mucho en el almuerzo y además hago un postre, habíamos dicho que ahí hay muchos azúcares, mucho carbohidrato y va a hacer que mi glucosa suba, insulina se segregue, baje toda la glucosa de repente y tenga como una fatiga, un pirebay jefe y nadie me soporte a la tarde. Exagero con el café, me sobreestimulo también y me pongo quizás muy ansioso, nervioso. Entonces, claramente, por ejemplo, no tomo agua, también voy a estar pirebay, no como ninguna fruta, voy a estar estreñido, también voy a estar ahí. Bueno, licenciada, te queremos agradecer como siempre, un gusto tenerte acá, hablar de estos temas tan interesantes y sobre todo de esa visión positiva de que se puede lograr el cambio y de que está en nuestras manos y bueno, un poquito de disciplina para tener una vida mucho más saludable. Muchísimas gracias. Yo disfruto, la verdad que cada vez que estoy acá con todos los miembros del equipo, contigo, Vivi, es súper fresco el contenido y nada, dejar quizás la frase que un deseo no cambia nada, sin embargo una decisión lo cambia todo. Decidite hacer un cambio a tomar agua mañana, ese ya es un primer paso. Ya está, genial. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides la frase de siempre al terminar, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.